It's the next day and nasa blue na ako. Medyo kabisado ko na ibang parts ng blue. But yeah, try ko. El Corazon de Filipinas. Manila es el corazón de Filipinas. Aquí están Malacañang, el palacio donde viven el presidente de Filipinas y su familia. También están en Manila muchas oficinas gubernamentales. Manila cuenta con muchos sitios de interés histórico y turístico. Intramuros, por citar en ejemplo es una de sus atracciones cuya visita vale la pena. Es interesante ver y tocar su malaryas caminar por su callejones de visitar y visitar la famosa iglesia de San Agustín y la célebre Puerta de Santiago. I love it! Medyo nagbabapering lang ako sa part ng kulay blue talaga. Ulit. Almost there, love. Almost there. Love. Las Corazón de Filipinas. Manila es el corazón de Filipinas. Aquí está Malacañang, el presidente, el palacio donde viven el presidente de Filipinas y su familia. También están en Manila muchas oficinas gubernamentales. Manila cuenta con muchos sitios de sitio de interés histórico y turístico. Intramuros
ejercitar en ejemplo es es una de sus atracciones cuya visitar vale la pena es interesante ver y tocar sus murallas, caminar por sus callejones de visitar, priidar, priidar, ano? Wait lang. Visitar, piitar, i visitar la famosa iglesia de San Agustín y la célebre puesta de Santiago. Piitar. Wait lang, may mga parts na re-recognize ko. Sadya lang talagang nakakalimutan ko kung paano siya pronunciation. Ulit. Pag natapos ko siya, orange to blue, i-stop ko na to at panibagong record tayo. Panibagong memorization tayo. El Corazon de Filipinas. Manila es el corazón de Filipinas. Aquí está Malacañang. El palacio donde viven el presidente de Filipinas y su familia. También están en Manila muchas oficinas gubernamentales. Wait lang, nag-notify ko. So, yeah, pamaya na. Balikan ko kayo kung kabisado ko na.